Hola, me llamo Nayars y en este vídeo os voy a comentar el marco conceptual de la contabilidad. Para ello, os recuerdo en primer lugar que el Real Decreto, sea de pymes o PGC, está dividido en 5 partes. La primera parte es donde está el marco conceptual. La segunda parte hay la normativa, a la hora de valorar las operaciones en contabilidad. La tercera parte, los formatos. La cuarta parte, los códigos. Y la quinta parte estarían lo que es la definición de cada cuenta y las relaciones con otras cuentas. Las tres primeras partes son de cumplimiento obligatorio, mientras que lo que es la estructura de códigos y asientos, respetando lo que va en cada grupo y el cargo de abono, tenemos más libertad. Nos centraremos en este PowerPoint en lo que es el marco conceptual. Veremos en los diferentes puntos del marco conceptual del Real Decreto en qué nos orienta, qué definiciones nos da. En primer lugar, el primer apartado del marco conceptual nos hablará de los documentos, de las cuentas anuales, y qué formato debemos publicar de cuentas anuales según hagamos normativa de pymes, normativa de PGC y la idea esta de si estamos en PGC, si puedo hacer formato abreviado o bien normal. Sobre todo os va a indicar el número de documentos, si hay que aportar los 5 o solamente los 3. Y siempre con el objetivo que esas cuentas anuales que son públicas muestren la imagen fiel de la empresa. Pues el sentido final es que lo que estamos publicando, evidentemente, informe de cómo está la empresa en todo momento. Luego, en el segundo punto, para conseguir esa imagen fiel, hay que cumplir una serie de requisitos en relación con la información contable. La primera, lo importante es informar de los hechos más relevantes. Es decir, hablando claro, de nada sirve discutir si los gastos de taxi, por ejemplo, están metidos en la cuenta 629 e informar mucho de ellos y dejar al margen toda la información relacionada con el coste y amortizaciones de la línea de producción o montaje. Es decir, hechos relevantes. O de una gran superficie o una cadena de supermercados, dar mucha importancia a los cálculos de compra y no informar de las estructuras de inversiones operativas que puedan tener a nivel de fábrica, centro de distribución, etc. Hay que informar de lo que es relevante. Luego informar, dar la información completa, no sesgada. En definitiva, contar no solamente lo que uno tiene, sino también cómo se financia y cómo se endeuda, por ejemplo. Evidentemente, que los datos sean creíbles, veraces, fiables. Aquí el auditor tiene mucho que decir. Puede comprobar que detrás de unos datos, de unas cuentas, detrás hay un documento y por lo tanto hay un soporte documental que acredita la información. O los cálculos que se han hecho de amortizaciones están controlados con fichas de amortización. Luego que también lo que es la información que es pública sea fácil de entender. Eso con los nuevos modelos que tenemos actualmente, las cuentas anuales, es más fácil que la gente entienda lo que aparece en un balance o la estructura de gastos e ingresos en una cuenta de resultados que lo que era anteriormente. Y también se busca siempre que los dos sean comparables, no solamente a nivel interno de la empresa, sino también a nivel de otras compañías. Por eso a nivel español, la normativa se ha hecho con formatos obligatorios, es decir, no dan libertad a la hora de crear, pues crear nuevos, pero hay que respetar la estructura, es decir, así como la Unión Europea permite ordenar los balances de diferente formato, aquí en España todas las compañías ordenan de inmovilizado a tesorería y lo que es pago neto a pasivo corriente. Pues esa estructura que hay de modelo a nivel de balance hace que sea más fácil poder comparar datos de diferentes compañías o del mismo sector con sectores distintos. Pues es más fácil la comparación. Y un tema también muy importante ya a nivel interno es, por ejemplo, si una compañía comete un error en la cuenta que está depositada, por ejemplo, calculé mal o me olvidé amortizar un activo en concreto de una máquina hace 4 años y lo quiero corregir hoy. Lo puedo hacer, pero no solamente el ajuste lo hago por reserva, sino que lo que haré es reexpresar la columna del año anterior para que ese fallo que cometí ya esté de alguna forma corregido y sea comparable con el dato del año actual. Pues se busca siempre ese tema, que podamos comparar datos. Luego, lo que regula el tercer punto del marco conceptual sería qué principios son de obligatorio cumplimiento en la normativa española. Nosotros tenemos, en este caso,
6 principios contables. Europa con 2 lo arregla, es decir, con el de entrada en funcionamiento y el devengo serían los que obliga la normativa europea. Pero aquí en España se mantuvo los 6 principios, antes había 8 y ahora tenemos 6. Primero, lo que quiere decir que cuando uno contabiliza una operación, ¿vale? O mira un balance o cuenta resultados, en principio los datos que figuran ahí se basan en que la compañía está en funcionamiento. No está en un proceso concursal ni de liquidación, que luego habría que indicarlo en las cuentas anuales. El devengo es lo importante a efectos del registro. Cuando uno contabiliza una partida como activo, como pasivo, como gasto, como ingreso, es a partir del momento que yo tengo el derecho o la obligación, pero no cuando tengo la corriente monetaria. Es decir, por ejemplo, yo no estoy contabilizando las ventas cobradas, sino lo que hemos vendido, lo que se ha entrado al cliente y por tanto está realizado el servicio o bien la entrada del bien, pues aquí hay un devengo que puedo contabilizar. ¿Que lo cobro después de 3 meses? Pues bueno, ya lo veremos. Pero sería la corriente monetaria. Aplicamos siempre el principio del devengo. Luego, cuando la norma contable nos permite utilizar diferentes criterios, nos exige uniformidad. Por ejemplo, en el tema de valorar las existencias. Nosotros tenemos o el coste real, o el precio medio ponderado, o el sistema FIFO. Cada una empresa que están diciendo que todo aquello que usted está vendiendo a terceros debe utilizar un solo criterio. O todo a coste medio, o todo a coste real, o todo a FIFO. Pero no puede combinar de lo que usted está vendiendo, si vende ahí 40 productos distintos, los 10 primeros y más importante de la facturación, por decir así, a precio de ponderado o a FIFO y el resto otro criterio. Pues hay que ser uniforme en la aplicación del método si el tipo de activo tiene el mismo destino o el mismo uso. La prudencia no quiere decir que no pueda aplicar el precio de mercado. Habla más cuando hay de proyectar flujos de efectivo. Cuando tengo que valorar un activo en función de lo que pueda generar de rentas, ahí sí que hay que ser más prudente en las hipótesis de crecimiento de la compañía, de economía de país, etc. Tiene prohibido en España lo que es compensar. Pues si compro una máquina y tengo una subvención de un ente público y la máquina costaba $500.000 y la subvención era de 100.000, yo no puedo poner la máquina por 400. He de contar por separado la máquina por $500.000 y que tengo una subvención no reintegrable de 100. En Europa hay operaciones determinadas que se puede optar por compensarlas. Aquí no. Luego, evidentemente, siempre está el principio de importancia relativa. Por ejemplo, el plan nos dice que cualquier tipo de elemento que permanezca en la compañía más de un año debería ir como inmovilizado, no como gasto. Claro, pensemos en una grapadora. Puede durar la compañía, bueno, en fin, eternamente 4, 5, 10 años. ¿A alguien se le ocurre meterlo como inmovilizado y hacer amortizaciones? No es significativo ni en coste ni aporta rentas. De forma, por tanto, evidentemente, lo dejaríamos como gasto. Es decir, que hay principio de importancia relativa en el tipo de operaciones que no se aplica rigurosamente la idea esta de más de un año, balance, menos de un año, gasto, por ejemplo. Más cuestiones. El apartado 4, más conceptual, incorpora determinado tipo de definiciones que no están luego en otro apartado del plan. Por ejemplo, os define qué entenderemos a nivel de activo, pasivo, patrimonio neto, gasto o ingreso. ¿Vale? Los elementos de las cuentas anuales. Habla de activo no como propiedad, sino como un recurso que la compañía controla y a ella le aporta rentas. Por ejemplo, un leasing de una máquina, que yo tengo una máquina en uso, que todavía estoy pagando cuotas de leasing. Esa máquina está en balance, aunque la propiedad jurídica todavía es del banco. Hasta que no pague la opción a compra, no es mía. El tipo de rentings o de alquileres van en balance. Y eso no quiere decir que compre el bien ni que de alguna forma tenga la propiedad. La palabra pasivo hay que asociarlo primero a una serie de dinero, de recursos, ¿vale? Y que además la tengo contabilizada a lo que supondría cancelar esa operación a fecha actual. Eso lo veremos más adelante en criterios que, por ejemplo, si me demanda un cliente y tenemos pendiente un litigio con el cliente y una sentencia, por tanto, de un tribunal,
mis abogados harán un cálculo, una estimación de qué puede suponer para mi empresa una sentencia en contra. Pero si el juicio tiene lugar dentro de 5 años, yo he de contabilizar lo que equivale a indemnizar hoy, no dentro de 5 años. O, por ejemplo, si hoy cobro por un título que emito de un pagaré una obligación 100 euros, o 99,90 y devuelvo 100 euros dentro de 5 años, no pongo 100, eso es el nominal, pondría que cobro hoy. Por tanto, en definitiva, los pasivos que figuran en el balance te dicen las obligaciones, lo que implicaría a día de hoy, pues monetariamente cancelarlas a fecha actual. Patrimonio neto no se mata el plan, lo defines siempre como la diferencia de usted tiene tales activos, tiene tales deudas, la diferencia es lo que corresponde al patrimonio o a los socios. La palabra ingreso es una operación que implicaría un incremento del patrimonio sin que lo aporte su bolsillo el accionista. Cuando yo vendo productos y hago servicios a mis clientes, genero ingresos, ¿vale? Un gasto, en caso de una operación que implicará que se reduce el valor del patrimonio, la riqueza, sin que represente ninguna devolución de aportaciones a los socios. Cuando yo contabilizo las nóminas, es un coste personal, rebaja el margen, rebaja el beneficio. No tiene nada que ver con una devolución de aportación a socios. Pues define los conceptos que aparecen en las cuentas anuales. Y en el punto 5, que voy a hacer más hincapié y voy a poner más ejemplos, aquí introduce, el 5, el 6 quería decir. El 5 lo que hace es simplemente indicar en qué momento puedo reconocer una partida como activo, pasivo, gasto o ingreso y, por lo tanto, la puedo dar de alta. Aquí es muy importante, en el tema de activos, la clave está en si tiene capacidad de aportar ingresos. Capacidad, control y fidelidad. Los pasivos, la propiedad que exista de la serie de recursos. Por ejemplo, en el pasivo, cuando tengo un litigio con un tercero, es analizar si es probable o no una sentencia en contra. Si hay muy poca probabilidad que haya una sentencia en contra, informo solamente en la memoria. No pongo pasivo automáticamente. Y el criterio del devengo para gastos e ingresos. Y siempre, ya digo, el que pueda valorarlo de una forma fiable. Que sean las claves para decir, ¿lo puedo reconocer o no en las cuentas anuales? O a partir de qué momento lo puedo registrar. Lo que decía antes, para mí el punto importante del marco conceptual es el punto 6, donde os define una serie de criterios de valoración que luego la norma os indicará en cada caso cuál se aplicará. Tenemos en primer lugar, como el más clásico, el que la partida se valore por coste histórico, valor de compra o coste de producción. Pero claro, ese criterio que se entiende como coste, va a ser cada norma la que concrete. Os pongo dos ejemplos. Yo tengo aquí en primer lugar, compremos o importemos un material que a lo mejor viene de la India, de Marruecos, de Singapur, donde queráis, ¿vale? Hemos importado unos productos que en origen el coste era de 120.000 euros, pero yo también asumo el coste del transporte y del seguro. Y en la aduana, cuando se me liquida el DUA de importación, he pagado 7.500 euros de aranceles y el IVA correspondiente. Si os pregunto, ese tipo de stock, cuando entra en mi almacén, ¿qué coste tiene? Veremos que nos va a decir que no solamente es el precio inicial de fabricar en tal país, sino que hay que sumarle todos los gastos que tú asumas hasta el primer destino, hasta tu primer almacén de entrada. Por lo tanto, tenemos que a nivel de inventario, ese producto valoraríamos su coste en los 120.000 euros, en el transporte del seguro y también le incluiríamos el arancel, que es un impuesto no deducible. El IVA, como lo pago en la aduana, pero puedo deducírmelo de Hacienda, para mí lo contalicemos en la cuenta IVA soportado, no forma parte del coste. Lo soporto, anticipo el dinero, pero como puedo deducírmelo, me lo compensa Hacienda de los IVA repercutidos. Otro ejemplo, compremos un local. Si compramos un local, pero aparte del precio que pactamos con la otra parte, he de liquidar los gastos de formalización del contrato, escritura de compra-venta, lo de registro y de tipo de impuestos, que nos va a decir la normativa contable en relación con lo inmovilizado. Que esos gastos de la operación de la compra nunca van directamente al grupo 6, son mayor coste. Pues mi coste de ese activo va a figurar
por los 300.000 más los 20.000. Pues el vuelo y el suelo van a figurar por este valor, no por el precio inicial. Otro ejemplo, en el tema de acciones. Hago una inversión comprando cuando me hace BBVA, tengo el nominal del título, la cotización de la orden de la compra y tengo los gastos del broker. Claro, ¿cuál es el coste de ese activo financiero? No solo, primero, el nominal es el capital como se divide el BBVA, no es lo que pago en ese momento. Pues he de tener en cuenta para empezar la cotización y de sumarle los gastos. Pero claro, yo no puedo operar directamente en el mercado financiero, lo voy a hacer a través de un broker y por lo tanto mi coste en total son de 10.200 euros. Son diferentes formas que se entendería como coste histórico de la operación. Luego estaría el criterio del valor razonable. Hay de tipo de operaciones que me permiten contabilizarlas a precio de mercado. Pues el concepto de valor razonable es un valor de mercado entre partes independientes, no vinculados. Valor neto realizable. Ese concepto significa la diferencia entre el valor de venta, el precio de venta, menos costes de venta. En definitiva, cuando dice ese criterio, está comparando a cuánto lo puedo vender, pero restando los costos que yo tengo por vender ese tipo de activo. Por ejemplo, si yo vendo un local que tenía como existencias o como inversión, da igual, y he conseguido un precio de venta de 400.000, pero de liquidar luego o comisiones o el impuesto de plusvalía al ayuntamiento, mi valor neto de venta es la diferencia entre los 400.000 y los 50.000. Pues me quedará neto en el bolsillo 350.000 euros, sería un poco el equivalente. Luego está el concepto valor actual. Valor actual es cuando yo tengo una serie de flujos de entrada de dinero o de salida y los tengo que actualizar a día de hoy. Aquí he puesto el ejemplo con una provisión. El tema de un cliente que nos ha interpuesto una demanda por incumplimiento de contrato, se le entregó un material muy tarde y en malas condiciones y, por lo tanto, ha habido la denuncia correspondiente y estamos a la espera de que se celebre el juicio para ver si la sentencia es favorable o desfavorable. Yo hablé con mis abogados, tengo lo que ellos llaman la due diligence, para ver un poco las causas que nos reclama el cliente, qué coste puede tener y la estimación de en qué fecha puede haber el litigio. Claro, aquí como muy pronto, el litigio tendrá lugar dentro de 3 años y se espera una sentencia como muy importe más alto desfavorable de 150.000. Claro, si es muy probable que tenga que hacer ese pago futuro, la norma me obliga a contabilizarlo a valor actual. Pues, ¿qué tengo que hacer? Ese dato de 150, como no es dinero de hoy, sino dentro de 3 años, hay que actualizarlo. Y aquí utilizo el tipo de interés legal del dinero. ¿Cómo lo hago? Utilizar mates financieras. Si no conocemos muy bien cómo es el cálculo financiero, siempre lo cómodo es utilizar las funciones financieras del Excel, que sería la fórmula que le llaman ellos de valor actual. Pues yo he puesto aquí las fechas, como aquí hay flujo cero y es el tercer año, al poner el tipo de interés del 3%, me daría el valor actual, o bien con la forma de actualización. Pero en definitiva es la idea de actualizar un dato a día de hoy al 3%. Pues ese dato equivaldría cancelar a día de hoy esa deuda monetariamente son 107.261,25. Es un valor actual. Pues es ver el flujo dónde está situado y llevarlo a día de hoy con una tasa de descuento. Luego veremos en qué norma hay que utilizar ese criterio y en qué norma no. Otro concepto, valor en uso. Ese concepto también es bastante técnico, lo utilizaremos cuando calculo deterioros en el tema inmovilizado. Lo que representa el valor en uso es ver qué capacidad tiene un elemento de grupo 2 o un grupo de activos de aportar renta durante la vida que le queda y actualiza esos datos a fecha de hoy. Por lo tanto, en definitiva, por ejemplo, que lo tengo con un inmovilizado, que es una máquina, que yo la había comprado por 600.000 euros, está amortizada por 200.000, le estimo que le queda una vida útil de 4 años, en los cuales me puede aportar como beneficio neto en esos años 60.000 euros. En el momento que acabe la vida útil, estimo que su precio de mercado es cero, no me dan nada por ella, y a la hora de actualizar los flujos, voy a utilizar al tipo de interés al cual yo me financio, que actualmente es de un 4% en el mercado. Pues lo que hago es, utilizaría una renta constante de 60.000 euros con la fórmula correspondiente o, como he dicho antes, vais
al Excel, localizar la función de hora actual, la BNA, ponéis las fechas y los importes de los flujos y el tipo de interés y os dará el dato actualizado. Aquí tenemos, por lo tanto, que la idea sería, quedaba por amortizar 400.000, ese es el valor actual de los flujos, tendríamos, por lo tanto, en realidad, la idea esta, un deterioro, porque, es decir, aunque agote la vida del activo, a día de hoy quedaría por recuperar ese importe, y eso sería algo como deterioro. Pero insisto, sueles entender que la palabra coste amortizado, perdón, valor en uso, no coste amortizado, figura la explicación de qué significa, ¿vale?, en el marco conceptual. Luego la norma nos concretará en qué caso lo utilizamos. Tenemos luego la palabra coste de venta, que son los gastos asociados a una operación de venta que si no se hubiera incluido esa operación no los tendría que soportar. Por lo tanto, en definitiva, vender tal tipo de activo implicaría asumir tales costes, o sea, los costes de venta. Por ejemplo, si aquí vendemos un piso y lo puse en más de un intermediario, o sea, una comisión del 5%, y el que hay impuesto de propiedad municipal, está claro que los gastos asociados a la venta es la comisión del intermediario y el impuesto de plusvalía. En cambio, si ese piso tenía que había pagado un seguro hace 3 meses, pues se le pasaba algo de edificio de 4.000 euros, ese coste no va asociado a la venta. Ya lo había incurrido anteriormente, lo tendría que soportar igualmente al margen de la operación de venta del local o no, o del piso. Otro criterio es el concepto de coste amortizado. El coste amortizado equivale a calcular el tipo efectivo de una operación, que sería normalmente una operación, un activo pasivo financiero. Desde un préstamo que tiene transformación al principio, hasta una operación de invertir en deuda, por ejemplo, y ver a qué pagó el título, cupón que voy a recibir, ¿vale?, valor de reembolso, para determinar, ya digo, el concepto de tipo efectivo es ver con qué tipo de interés devengaríamos los gastos o ingresos financieros. Y aquí os pongo un ejemplo con una inversión en bonos. Mi compañía compró 3.000 bonos, nominal son 100 euros, para que yo en el momento de la compra pago 99,90. El que emitió los títulos se compromete a pagarme anualmente un cupón de 2 euros y el broker que he contratado para hacer la operación de la compra, que es de giro, me cobra una comisión de gastos de 120. Y si me espero al reembolso de los títulos, que tardaría 3 años y recuperaría el nominal. Pues bueno, si mi intención es invertir ese producto financiero y aguantar 3 años, ¿cómo devengaré el beneficio? Que obtengo el descuento de la compra, cómo imputo el gasto de la compra y el cupón correspondiente. Pues no contaizo por el día que cobro, contaizo por el tipo efectivo, por la TIR interna. Por eso tengo que hacer este cálculo. Primero tengo que calcular flujo que he invertido. ¿Vale? Yo he invertido por cada título 99,90 y a más lo que me cobra el broker, por tanto, flujo invertido en total 299,820. Y a cambio de esto, ¿qué voy a recibir? Cobraría anualmente por cada título un cupón de 2 euros, 6.000 cada año, y en el tercer año recuperaría el nominal del título, los 300.000. Pues bueno, para ver cómo se calcula el tipo efectivo, claro, como son fórmulas exponenciales, lo más cómodo es irte a la TIR del Excel, es decir, funciones financieras, buscar TIR y la idea es que hay que hacer lo que son flujo que tú inviertes, lo pones en negativo, lo que cobras en positivo y te calcula de forma automática cuál es el tipo interno de rentabilidad de la operación. El que os he puesto en momento cero, invierto ese importe, al cabo de un año cobro en positivo 6.000 el segundo año y el tercer año cobraría en definitiva los 300.000 más el cupón y eso os daría una rentabilidad de algo más de un 2. Porque aunque hay prima de emisión y hay el nominal como reembolso, como hay gasto en la operación, pues el tipo efectivo neto es este. Pues ese tanto por ciento a mí me sirve para contabilizar cada año que voy a declarar como ingreso financiero, tanto contable como fiscalmente, que no va a ser exactamente lo que perciba de cupón, pues estás repartiendo lo que has ganado de prima de emisión durante la vida del título. Y ahí aumento el concepto de tipo efectivo. Luego también tenemos aquí como concepto lo que ellos llaman coste de transacción de un activo o pasivo financiero.
son los gastos asociados a crear un título, sean acciones o sean obligaciones o sean bonos. Desde que te cobra el banco para colocarte el título, al notario, al registro, si hay que hacer publicidad para colocar los títulos o si hay que hacer también formalizar contratos. Pronto, en definitiva, todo ello tiene que ver con gastos asociados a la creación de un activo o un pasivo financiero. Tenemos luego la palabra valor contable o en libros. Esa palabra significa, ¿vale?, el importe por el cual un activo aparece en balance. Pues es la diferencia entre la cuenta principal y las cuentas compensadoras. Sean en definitiva amortizaciones o deterioros. Representa de lo que invertí en su día lo que todavía no ha bajado a gasto. Por ejemplo, yo aquí tengo la referencia a un lote de stocks. Yo tengo el almacén 4.000 unidades que se han inventariado a un coste de 6 euros. Por tanto, su valor a nivel de existencias o de inversión son 24.000 euros. Pero como ha habido un mal almacenamiento y se han habido roturas o están en malas condiciones, las tengo que vender a un precio de 4. Eso quiere decir que si las compré a 6 y hay que venderlas a 4, existe una posible pérdida, que yo pongo un deterioro, de 2 euros, son 8.000 euros. Pues, ¿cuál sería su valor en libros en balance? La diferencia entre la cuenta principal, que recoge lo que has invertido por el stock, menos el deterioro. Pues figurarían por 16.000. Porque parte de lo que invertiste ya va retenido de la cuenta de resultados como posible pérdida. Lo mismo ocurre con un inmovilizado. Por ejemplo, yo compré muebles que en la fecha de la compra-venta la factura indicaba que el coste era de 60.000 euros y así está en la cuenta principal. Pero tengo que indicar luego en la memoria en qué años lo bajo a gasto. Como aquí lo amortizo linealmente en 10 años, si amortizo cada año 6.000 euros, y os pregunto, en el balance de cierre, ¿qué valdría esos muebles? Tendríamos que yo incorporaría en realidad dos cuentas. La principal guardaría el coste, pero iría en una línea restando lo que ya llevo amortizado. Como son 6 años, yo he 36.000, lo que vería en balance en la columna sería el importe neto, los 24.000. Es decir, de lo que invertí en su día, lo que todavía no he amortizado. Vale en libros no es precio de mercado, es esa idea de el coste inicial menos las cuentas compensadoras, sean amortizaciones o sean deterioros. Y luego incorpora, por último, la definición del valor residual, que esto tiene que ver con los inmovilizados, que significaría estimar cuando acaba la vida útil ese activo, qué valor de mercado puede tener, qué precio de venta, menos gastos de venta. Es decir, hay que cuantificar, por ejemplo, de un inmueble que lo acabo de adquirir, pues dentro de 40 años, ¿qué valdría ese inmueble en el mercado? ¿Qué gastos puedo soportar de venta? Eso es lo que se llama valor recuperable por la venta, lo actualizaría a día de hoy y no lo podría amortizar. Igualmente máquina, etc. La norma contable no obliga a colocar un valor residual, pero si hay elementos que tienen un valor residual y lo quieres colocar en la memoria, esa parte no se amortizaría. También en ese concepto aparecen, como tiene que ver con las amortizaciones, la definición de la vida útil y la vida económica. La vida útil representa los años que tiene el empresario para una inversión. Y la vida económica es la duración física del activo. Pongo un ejemplo. Imagina que tenemos un local que lo tengo alquilado, no es propiedad. Y al cabo de un tiempo hacemos unas reformas bastante importantes en el inmueble, con el consentimiento del propietario, evidentemente. Cambiamos, tiramos tabiques, cambiamos la instalación de aire acondicionado, los lavabos, puertas nuevas, ventanas nuevas. Claro, pues hago una reforma muy considerable que a lo mejor invierto, pongamos ahí, 150.000 euros. ¿Vale? Yo esa reforma, su vida económica o física, puede aguantar perfectamente a lo mejor entre 15 y 20 años. Pero es que yo tengo un contrato de arrendamiento, del cual me quedan solamente, pongamos, 10 años. Pues, ¿en qué tiempo lo amortizaré? Mi vida útil son 10 años. Pues lo voy a amortizar, la reforma que he hecho, por el tiempo que me quede de contrato, no por la vida física del bien. Pues
hay que diferenciar entre vida útil y vida económica. Serían, por tanto, conceptos, yo digo, la idea de esta parte es que cuando luego aprendamos las normativas para contabilizar o el inmovilizado, o activos o pasivos financieros, y aparezca la palabra valor residual, coste amortizado o valor actual, pensemos que la definición está en el marco conceptual, que es la que define qué quiere decir el concepto. Luego, dónde se aplicará, lo va a incorporar en la segunda parte en las normas. Y por último, el punto 7, más conceptual, nos indica que las compañías españolas, a nivel de concepto individual, tienen totalmente prohibido aplicar normativa internacional. Es decir, tienen que guiar por la norma española. ¿Vale? Es imposible que yo pueda decir en una compañía que estoy haciendo concepto individual que no me gusta lo que es el plan del ICAP, ¿vale? En el tema de inmovilizado o arrendamientos, en vez de aplicar su normativa, pues voy y aplicaría la NIF de arrendamientos que hay a nivel europeo. Pues no. Lo que es aplicar la normativa europea va en el consolidado, pero a nivel individual el que manda es el ICAP a través del Real Decreto que en definitiva representaría el PGC y el de pymes. Y además aquí enumera un poco la normativa que ellos han emitido, bueno, pues en qué orden tiene preferencia. Primero el Código de Comercio, el Tesoro General de Capitales, luego el Real Decreto del Plan Contable y el Plan de Pymes y adaptaciones sectoriales, luego las resoluciones del ICAP que publican y una normativa española que puede hacer referencia a normativa contable. Pero insisto mucho en esa idea que a nivel individual uno debe aplicar lo que le dice el ICAP, que es quien hace o tiene la competencia en normativa contable. Ese organismo público depende del Ministerio de Economía y Hacienda y es donde el que elabora toda la adaptación de la normativa europea en materia contable para las compañías españolas a nivel individual. Luego, a nivel de información consolidada, sí que sería la normativa internacional. Bueno, y hasta aquí lo que sería un poco el marco conceptual, que resumiendo, lo importante que hace ese marco conceptual. Bueno, pues te da las grandes ideas de cómo llevar la contabilidad para cumplir con qué objetivo. Que la información que es pública, son las cuentas anuales, refleje la imagen fiel de la empresa. Y aparte de decir qué objetivo deben cumplir las cuentas anuales, también es muy importante la definición que incorpora tanto a nivel de elementos de cuenta anual, define lo que es un activo, pasivo, patrimonio, gasto, ingreso, como también las definiciones que nos da de los criterios de valoración. Lo hemos visto antes, lo que sería valor en libros, coste amortizado, valor actual, que eso nos va a ayudar luego para ver en la normativa, cuando trabajo en la segunda parte y aprendemos la contabilidad, y nos digan, aplique coste amortizado, y no sabemos qué es esto, tenemos que ir al marco conceptual para ver realmente qué definición oficial se está dando de dicho concepto. Gracias por todo, espero que la ponencia os sea útil y cualquier duda sabéis. Gracias.